Esta adolescente fue secuestrada y torturada durante 44 días con la complicidad de más de 100 personas. Bienvenidos, amantes del misterio. Este caso es de verdad horrible. Hoy vamos a explorar uno de los crímenes más atroces y desgarradores de la historia moderna, el caso de Junko Furuta. Prepárate para sumergirte en una historia de horror y tragedia que sacudió tanto a Japón como al mundo entero. Junko era una joven japonesa que nació el 18 de enero de 1971 en Misato, en la prefectura de Saitama, en Japón. Era una estudiante de secundaria que asistía a la escuela Yaso Minami High School. Trágicamente, Junko Furuta es conocida por ser la víctima de un brutal secuestro, tortura y asesinato en 1988. En el momento de los hechos, Junko tenía 16 años y llevaba la típica vida de un adolescente de su edad. Vivía con sus padres y sus dos hermanos. Era una joven muy aplicada y tenía muy buenas calificaciones. Además, se llevaba muy bien con sus compañeros de clase. Los fines de semana le encantaba pasar tiempo con sus amigos y 2 veces por semana, después de la escuela, Junko había encontrado un trabajo a tiempo parcial en una fábrica de moldes de plástico. Estaba ahorrando para hacer un viaje después de su graduación. También había aceptado un trabajo en una fábrica minorista de electrónica, donde pretendía trabajar después de graduarse, ya que las condiciones eran un poco mejor que las que tenía actualmente. Lamentablemente, el 25 de noviembre de 1988, cuando Junko salió del trabajo y se dirigía hacia su casa, 4 adolescentes se cruzaron en su camino. Estos eran Hiroshi Miyano, conocido por tener estrechas conexiones con los yakuza, una mafia japonesa; Yo Ogura, de 17 años, Shinya Minato, de 16, y Yasui Watanabe, de 17 años. Este grupo ya era conocido por participar en robo de carteras, extorsión e incluso, de hecho, esa tarde estaban dando vueltas buscando chicas a las que robar y con las que sobrepasarse. Y lamentablemente se cruzaron con Junko. Eran las 8:30 de la tarde cuando la vieron. En ese momento, Hiroshi Miyano ordenó a Shinji que la tirase de la bicicleta. Y es que este ya conocía a Junko, ya que ésta lo había rechazado en varias ocasiones y pretendía cobrarse venganza. Junko cayó de la bicicleta y en ese momento apareció Hiroshi, que hizo como que no conocía al chico y la ayudó muy amablemente. También se ofreció a acompañarla a casa. Junko se sintió aliviada y aceptó, sin saber que se dirigía a un horror inimaginable. Al llegar a un almacén, la empujó dentro y la forzó. Después empezó a amenazarla de muerte, asustándola con sus contactos de la yakuza si se le ocurría decir algo o escaparse. Así que Junko, asustada, acabó yendo con él. Este la llevó a un hotel donde volvió a sobrepasarse con ella y llamó a sus 3 amigos para contarles lo que había hecho. En esa llamada se le ocurrió la idea de tenerla en cautiverio para que más personas pudiesen hacer con ella lo que quisiesen y cobrar por ello. Estos ya tenían antecedentes de haber hecho esto en grupo y recientemente se lo habían hecho a otra chica que acabó siendo liberada poco después. El resto del grupo se emocionó con esta idea y decidieron llevarla a cabo. Así que sobre las 3 de la mañana, Miyano llevó a la chica a un parque cercano, donde los otros estaban esperando. Cuando llegaron, los chicos empezaron a increpar a Junko y rebuscaron en su mochila. Allí encontraron la dirección de su casa escrita en un cuaderno. Esto les sirvió para amenazarla diciendo que sabían dónde vivía y que los miembros de la yakuza matarían a su familia si intentaba huir o comunicarse. Así que la joven no hizo nada. El grupo habló
y decidieron ir a la casa perteneciente a los padres de Shinji Minato, donde la meterían haciéndola pasar por la novia de uno de ellos. Cuando entraron, subieron a la habitación y volvieron a sobrepasarse con ella. Es en este lugar donde Junko permanecería los siguientes 44 días en cautiverio, bajo una extrema y cotidiana tortura, tanto física como psicológica. Por su parte, los padres de Junko, al ver que esta no regresaba, empezaron a preocuparse y a buscarla. Y el 27 de noviembre decidieron ir a denunciar a la policía la desaparición de su hija. Cuando el grupo de los 4 se enteró de lo sucedido, obligaron a Junko a llamar a su madre y a ella le dijo que se había escapado y que estaba a salvo. Junko también se vio obligada a pedirle a su madre que detuviera la investigación policial sobre su desaparición. Además, para evitar sospechas de lo que pasaba allí, tuvo que hacerse pasar por la novia de uno de ellos cuando los padres estaban en casa. Y es que ellos vivían allí también. De hecho, los padres tenían mucho miedo de su hijo porque era un joven muy violento, así que simplemente decidieron no hacer más preguntas sobre esto y olvidarse de todo. El 28 de noviembre, el grupo llamó a más gente y los invitaron a casa. Poco después de esto, Junko empezó a gritar para ver si alguien la escuchaba y la ayudaba. Pero quienes la escucharon fueron los padres de Minato. Fueron a la habitación a ver qué es lo que allí sucedía. Le dijeron que no era nada, y como le tenían tantísimo miedo de que su hijo les hiciese algo, no dijeron nada. El hermano de Minato también estaba al tanto de la situación, pero tampoco se atrevió a hacer nada para evitarlo. Los jóvenes empezaron a llamar a gente para que hicieran lo que quisieran con Junko. A principios de diciembre, Junko tuvo acceso a un teléfono e intentó llamar a la policía. Sin embargo, fue descubierta por Miyano justo antes de que pudiera decir algo. Cuando la policía devolvió la llamada, Miyano les informó que la llamada de emergencia había sido un error. Después de esto, como castigo hacia Junko por intentar contactar con las autoridades, los atacantes rociaron las piernas y pies con líquido de encendedor y le prendieron fuego. Durante 44 días, estos seres invitaron a muchísimas personas a la casa. Tanto jóvenes como adultos fueron animados a hacer lo que quisieran con ella. No voy a entrar en detalles porque son realmente perturbadores y además YouTube me bloquearía el vídeo. Solo diré que durante este tiempo Junko fue sometida a múltiples encuentros y se calcula que fue forzada en más de 400 ocasiones. Y al menos unas 100 personas asistieron a presenciar estas sesiones. Estas no solo se trataban de algo más íntimo, sino que también podían hacerle lo que ellos quisiesen. La tenían sin ropa la mayor parte del tiempo. El grupo ofrecía a otras personas presenciar estas sesiones a cambio de dinero. Le obligaron a beber orina, tanto la de ella como la de los demás. Muchas veces no le daban de comer, sino que le alimentaban con cucarachas y otros insectos, e incluso llegaron a ponerle artefactos pirotécnicos en la parte de atrás de su cuerpo y le prendían fuego. No contentos con todo esto, la obligaban a cantar y cantar canciones mientras ellos hacían lo que querían con ella. En una de estas sesiones, con un alicate llegaron a cortarle una parte del pecho. También usaban a veces agujas de coser para dejar volar su imaginación. Varias veces la rociaron con líquido encendedor y lo prendieron. Ella sobrevivió a estas heridas y continuaron con la tortura. La joven vivió un absoluto infierno y llegó a pedirle a sus captores en múltiples ocasiones que la desvivieran y acabaran por favor con todo esto. Pero ellos se lo estaban pasando demasiado bien, así que simplemente se negaban. En cambio, la obligaron a dormir fuera en un balcón en pleno invierno y la encerraron varias horas en un congelador. Para ese momento, el cuerpo de la joven estaba tan debilitado y deformado que le llevaba más de una hora arrastrarse al baño. Debido a la extrema crueldad de lo que le hacían, Junko
acabó perdiendo el control de su cuerpo, y es que estaba tan dañado que ya no podía ni comer ni beber. Cada vez que se llevaba algo a la boca, su cuerpo lo expulsaba, y cuando esto sucedía, sus agresores procedían a golpearla cuando ensuciaba las cosas. Su cara llegó a estar tan hinchada que no se reconocían sus rasgos. Las múltiples heridas que Junko tenía estaban tan sumamente infectadas que echaban un olor completamente desagradable y putrefacto. Así que los jóvenes, debido a esto, perdieron el interés en tener encuentros con ella. Así que estos decidieron hacerle lo mismo a otra joven. Mientras Junko estaba todavía en la casa encerrada, esperaron a una chica de 19 años que salía del trabajo y le hicieron lo mismo que habían hecho con Junko. Pero en este caso la dejaron marcharse. El 4 de enero de 1989 obligaron a Junko a jugar al mahjong y pese a que solo le quedaba un hilo de vida, ganó la partida. Hiroshi Miyano se descargó con ella y entre todos hicieron exactamente lo mismo. Después cogieron 2 velas y se las colocaron sobre los párpados. El cuerpo de Junko no podía más, así que colapsó y empezó a convulsionar. Mientras esto sucedía, los 4 chicos se pusieron bolsas en las manos para no tocarla, ya que tenía múltiples infecciones, y dejaron caer varias veces una mancuerna sobre ella. Le volvieron a echar líquido de encendedor y una vez más lo prendieron. Supuestamente, Junko hizo intentos de apagarlo, pero gradualmente dejó de responder. Duró 2 horas en las que Junko sufrió un dolor tan intenso e irreparable que su cuerpo acabó sucumbiendo a las heridas y falleció ese mismo día. Fue el hermano de Minato quien un día después se dio cuenta de que Junko no tenía vida, por lo que decidió avisar a su hermano. Entre los 4 la envolvieron en mantas, la metieron en una bolsa de viaje y la llevaron hacia un descampado. Allí metieron su cuerpo en un bidón metálico y lo llenaron con cemento fresco. Sobre las 8 de la tarde lo cargaron y lo depositaron en una zona donde la gente solía abandonar basura y electrodomésticos viejos en la zona de Koto, en Tokio. La joven quedó en el olvido. Parecía que nadie la iba a encontrar. Pero el 23 de enero de 1989, solo unos días después de que se hubieran deshecho de todo, Hiroshi Miyano y Yo Ogura fueron arrestados por haberse sobrepasado en grupo con la joven de 19 años del pasado diciembre. Los agentes realizaron varios registros y encontraron ropa interior de esta chica en sus domicilios, por lo que el 9 de marzo de ese mismo año fueron interrogados nuevamente, tanto por el suceso de la chica de 19 años como por unas sospechas que tenían sobre ellos por un crimen de una mujer y su hijo de 7 años. Cuando uno de los agentes interrogó a Miyano y le hizo creer que estaban al tanto de algo que habían cometido tanto él como su amigo, Miyano creyó que Yo había confesado todo y le dijo a la policía dónde encontrar el cuerpo de Junko Furuta. La policía, que no era esto lo que estaba buscando, quedó sorprendida por esta confesión y al día siguiente encontraron el bidón en el que se encontraba la joven. Cuando le hicieron la autopsia, estaba completamente irreconocible y tuvo que ser identificada por las huellas dactilares. Se descubrió además también que a pesar de todos los daños internos que tenía, estaba embarazada. Se encontró el ADN de varias personas en su interior, siendo 2 de estas muestras de Tetsuko Nakamura y Koichi Ihara. Así que la policía fue a interrogarlos. Pero resulta que Ihara había sido forzado y amenazado para forzar a Junko bajo peligro de su propia vida. Ese chico nada más salir de la casa de Minato contó todo a su hermano y este se lo dijo a sus padres, los cuales contactaron con la policía para contarle lo sucedido y explicarles que había una joven atrapada en contra de su voluntad y viviendo un auténtico infierno. Resulta que 2 policías fueron enviados a la casa de Minato mientras Junko estaba todavía allí. Sin embargo, cuando llegaron allí, se fiaron de las palabras, le dijeron que allí no había ninguna chica, les ofrecieron echar un vistazo
y lamentablemente los oficiales creyeron que la invitación por sí sola era la prueba suficiente de que allí no estaba sucediendo nada. Procedieron a rechazar esta invitación y marcharse. Si tan solo hubieran registrado una parte de la casa, podrían haber acabado con el sufrimiento de Junko y ésta podría haberse recuperado. Cuando todo esto se supo, los dos oficiales fueron inmediatamente despedidos por no seguir el procedimiento y además se enfrentaron a todo el odio de la gente. El juicio por este suceso fue extremadamente escandaloso, y es que de forma increíble algunas identidades de los jóvenes fueron ocultadas por la corte, ya que todos eran considerados menores en el momento del suceso. Fue una revista la que reveló el nombre de los 4. Consideraban que, dada la gravedad del delito, no merecían que se respetase su derecho al anonimato. Ellos se declararon culpables. Pero otro hecho que hizo enfurecer a la gente fue que, como eran menores en el momento del suceso, las penas que le cayeron fueron completamente irrisorias. En julio de 1990, Hiroshi Miyano, el cabecilla del grupo, fue condenado a 17 años de prisión. Él no estaba contento con esto, así que apeló y el juez lo condenó a 3 años más adicionales. Tenía 18 años cuando esto sucedió. Según los informes, la madre de Miyano envió a los padres de Junko 50 millones de yenes, el equivalente a $425.000, después de vender la casa de su familia. Miyano solicitó la libertad condicional en 2004, pero le fue denegada, aunque finalmente acabó saliendo en libertad. Pero en enero de 2013 fue nuevamente arrestado, pero debido a evidencias insuficientes fue liberado sin cargos. Más tarde, ese mismo mes, Nobuharu Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, fue resentenciado de 5 a 9 después de una apelación. Tenía 16 años en el momento del suceso. Los padres y el hermano de Minato no fueron acusados, a pesar de que vivían en la misma casa y sabían absolutamente todo. Evidentemente, tanto la gente como los padres de Junko estaban realmente indignados con todo esto y ganaron una demanda civil en contra de los padres de Minato, en cuyo hogar se cometieron estas atrocidades. Yasui Watanabe, quien originalmente fue sentenciado de 3 a 4 años, recibió una sentencia de 5 a 7, igual después de intentar apelar. Tenía 17 años en el momento de los hechos y Yo Oura estuvo 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto del 99. Tras salir a la calle, estaba presumiendo de lo que había hecho, pero tampoco duraría mucho en libertad, y es que un par de años después volvió a ser arrestado por golpear durante 4 horas a un conocido y amenazarlo. Por este nuevo caso fue condenado a 7 años. Supuestamente, además, la madre de este ser destruyó la tumba de Junko porque decía que ella le había destrozado la vida a su hijo. Por la brevedad de las condenas, todos fueron liberados con menos de 40 años. Hay un detalle que ocurrió durante el juicio, y es que al escuchar los detalles de todo lo sucedido, un espectador se acabó desmayando. La madre de Junko tuvo un colapso mental, evidentemente, que requirió un tratamiento psiquiátrico. Gracias a esto, por decirlo de alguna manera, la prensa realizó una cobertura del hecho, enfocándose en la vida de la joven y replanteando la poca dureza de la legislación japonesa contra delincuentes juveniles. Este caso es un suceso realmente horrible y cruel, del que se han hecho cómics y películas, aunque la versión más fiel a lo que realmente ocurrió es un documental hecho poco después de la primera sentencia, que solo se puede encontrar en japonés. En él se puede ver el funeral de Junko. El que iba a ser el futuro jefe de Junko le entregó a sus padres el uniforme que habría usado en el puesto de trabajo que había aceptado, y el uniforme fue colocado en su ataúd. En su graduación, el director de la escuela presentó su diploma de escuela secundaria, que también le entregó a sus padres. Lamentablemente, debido a los actos vandálicos en su tumba, el cuerpo de la joven tuvo que ser trasladada a Norteamérica, siendo enterrada en el cementerio Paraíso Norte en Houston, Texas.
Creo que este es el caso más duro y más cruel de los que he hecho en el canal y quizás de los que haya escuchado. Me gustaría saber qué pensáis sobre las condenas a menores. Yo creo que en estos casos deberían de ser juzgados como adultos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros y dejarme vuestro like. Además, me sería de gran ayuda si compartís, porque YouTube me está vetando los vídeos y no los enseña. Yo soy Débora y esto es Misterios en la Red. Nos vemos en el siguiente caso.